me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, mi ciego y me hizo ver, y en él renacer. Dios del Señor de gloria me llenó. Tengo esperanzas de gloria eterna, me regocijo en Jesús. Me ha preparado un bello rincón en la mansión celestial. Siempre recuerdo con gratitud al contemplar en la cruz que sus heridas me dieron la vida. Alabo al bendito Jesús. Dios del Señor de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, me ciego y me hizo ver, y en él renacer. Dios del Señor de gloria me llenó. Amén. Muy bien, muy buenos días. Estamos ya en el primer domingo del año. Feliz día del Señor para todos. Es una bendición que el Señor nos haya permitido llegar a este día. Comentábamos hace un momento en la reunión de Zoom que había muchos que no llegaron a este inicio de año y por otro lado, algunos sí llegaron y ya se fueron. Tenemos la noticia de que la madre de nuestro hermano Felipe Rivera falleció el día de ayer. Entonces, iniciar el año no es una garantía de que lo vamos a terminar, ni siquiera sabemos en qué día hemos de partir de esta tierra. Y hoy vamos a enviar, desde luego, un saludo afectuoso y cariñoso, lleno de amor y de aliento a nuestro hermano Felipe Rivera, que estará allí con su dolor, igual que sus hermanos, por la pérdida de su mamita. Reciba, pues, hermano Felipe Rivera, este abrazo de parte de su iglesia bautista Monte Sinaí. Un cálido abrazo. Que Dios les fortalezca. Hoy vamos a meditar todavía en esta esfera de la Navidad alrededor del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero con un enfoque de este año nuevo y con un enunciado como sigue. Año nuevo, vida nueva. Año nuevo, vida nueva. Estamos disfrutando de un año nuevo y alguien podría pensar en cambios en su vida. Y de hecho la vida está llena de cambios y no necesitamos esperar a que termine el año para efectuar cambios en nuestra vida o esperar a que inicie un nuevo año para cambiar cosas en nuestra vida. Es cierto que iniciar un año nuevo motiva, es como un clima apropiado para decir, oh, hoy voy a hacer estos cambios en mi vida, voy a tener estos propósitos de vida en este año, ahora que empieza. Está bien, pero el año tiene 365 días y en cualquier día intermedio usted puede formularse nuevos propósitos de vida. Hoy vamos a ver este pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 1, y vamos a centrar nuestra atención en los versículos 14 al 18. Y aunque vamos a considerar algunos versículos que le anteceden, este va a ser el fuerte de nuestra meditación hoy. Juan
capítulo 1, 14 al 18. Y es que el versículo 14 habla de la Navidad. No está la palabra Navidad allí, pero va a hacer referencia a este acontecimiento impresionante que sucedió ya hace más de 2000 años. Voy a dar lectura a estos versículos de Juan capítulo 1, 14 al 18. Aclaro que la versión que utilizo es la Reina Valera 2015. Dice así la palabra de Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y proclamó diciendo, este es aquel de quien dije, el que viene después de mí ha llegado a ser antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud todos nosotros recibimos y gracia sobre gracia. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Dios único que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y la palabra se hizo carne. La Navidad llegó. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo llegó. La palabra cobró forma humana. Esta palabra que menciona el versículo 14 no la podríamos entender si no leyéramos los versos que le anteceden. Pero antes de entrar allá, vamos a establecer estas tres líneas de pensamiento para estos versículos, en el que va a intervenir el testimonio de dos Juanes. Juan el apóstol, que es el escritor del Evangelio, mencionando el versículo 4, ese es el testimonio del primer Juan o de uno de los Juanes. Juan el apóstol está hablando en el versículo 14. Luego, él mismo va a citar el testimonio del otro Juan, de Juan el Bautista, en el versículo 15, para luego retomar otra vez la palabra el apóstol Juan. Entonces estamos ante dos Juanes prominentes en la palabra de Dios. Juan el apóstol, que sería escogido por nuestro Señor Jesucristo ya en vida para que fuera su apóstol. Y Juan el Bautista, que fue escogido antes de que naciera, porque así se le anunció a sus padres Zacarías y Elizabeth, y antes de nacer, él también se le asignaría ese nombre, y él sería entonces designado como el precursor, el embajador de nuestro Señor Jesucristo. Así es que son dos testimonios fuertísimos en la Escritura. No son cuentos, no son leyendas, no son epopeyas inventadas por un escritor de su imaginación, de su mente. Son testimonios de gente de carne y hueso que fueron testigos de la encarnación. Esto es la encarnación. El Verbo se hizo carne. Y dice el apóstol Juan, que es el que está aquí dando testimonio, y vimos su gloria. Y vimos, él está incluyéndose porque él estuvo cerca del Señor durante su ministerio, viendo su gloria, viendo sus palabras gloriosas que salían de su boca, viendo la misericordia de su corazón hacia los que sufrían, viendo también esas señales, esos portentos de milagros, de sanidades, de poder sobre la naturaleza, poder sobre los demonios, poder
ilimitado, expresado y que él pudo ver, vio la gloria. Pero hubo otros que no sabemos si fueron testigos de esta gloria, pero que ya mencionamos en otros pasajes que antes meditamos. ¿Recuerdan a esos pastorcitos a los que se les dijo? Y digo pastorcitos otra vez de cariño, no porque sean chiquitos, ¿verdad? Más bien es con una afectuosidad del corazón. Eran hombres adultos. Estos que se les anunció que había nacido en la ciudad de David el rey, y acudieron deprisa y lo vieron, y vieron su gloria. No vieron un muñeco de plástico que se representa en nuestros días. Vieron la gloria de Dios allí en el pesebre. Después vendrían aquellos magos que vamos a meditar el próximo miércoles sobre este pasaje y también verían su gloria ya no en un bebé recién nacido, ya en un bebé de 1 año y fracción posiblemente. Pero ellos llegaron ya a ver a un bebé que caminaba, ya firme sobre sus pies, y vieron su gloria. Vieron la gloria del Padre ahí. Esa es la Navidad. Ese es el recuerdo de la Navidad. Ver la gloria de Dios encarnada en un niño, en un bebé. Y ese bebé, otra vez, no quedaría ahí. Porque el plan de Dios era que el Mesías experimentara la humanidad en carne propia desde el vientre de una mujer. Y de esa manera también experimentara el nacer, abrir sus ojos aquí en este mundo y desarrollarse como cualquier ser humano. Y ahí está la encarnación con sus grandes misterios y grandes recovecos difíciles de escudriñar. Pero la gloria del Padre se dejó ver en el Hijo, lleno de gracia y de verdad. Esta declaración que hace el apóstol Juan, contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta es pues la parte de la encarnación que aquí está registrada en Juan. Juan no narra la historia de cómo se dio esto. Marcos tampoco la narra. Mateo se va a encargar de una parte y Lucas va a ser más prolífico en escudriñar qué fue lo que sucedió con ese nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Juan va a dar esta pincelada en el versículo 14 que va a ser suficiente para que nosotros tengamos presente en nuestra mente y en nuestro corazón que el Verbo se hizo carne. La palabra se hizo carne. Y yo aquí voy a usar el término griego que aparece en el original para que por ahí nos guíe, porque de repente la palabra o el verbo puede no darnos una idea, pero es el logos. El logos se hizo carne y vimos su gloria, el logos. Y aquí es donde queremos saber y qué significaba logos en tiempo de Jesús, allá para que Dios hubiera inspirado al apóstol Juan y usara este término. Este logos es mencionado en Juan 1.1 y también eh, tiene que ver con ese pensamiento griego, porque es una palabra griega. Entonces es el pensamiento griego. ¿Qué pensaban los griegos acerca del logos?
Para ellos el logos era el principio de todas las cosas. El logos es ese concepto de un lugar donde la mente se va y se va hacia atrás y quiere trascender a tratar de captar cómo empezó todo y se encuentra con el logos. No hay nada más atrás del logos. Ese es el logos, esa es la palabra, ese es el verbo. Ese logos se hizo carne. Esa es la gloriosa encarnación. Es ese irrumpimiento de los cielos para que el Dios eterno se hiciera carne. Y así es como lo vamos a encontrar en versículos anteriores y voy a llamar su atención específicamente en el versículo 9, cuando dice, aquel era luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. Aquel, y se está refiriendo al verbo, aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. La luz verdadera. Allá en Génesis capítulo 1 se menciona la creación y entre esa creación se menciona a las estrellas, que son las que iluminan el universo y tenemos nosotros nuestra estrella solar que ilumina el planeta Tierra. ¿Cuántas estrellas hay en el universo? Incontables. Tan solo en nuestra galaxia se calculan entre 2 y 4.000 millones de estrellas. Es una cantidad exorbitante. Es, y se me hace que omití el 100.000. Entre, entre 100.000, más bien entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas solo en nuestra galaxia. Y galaxias, hasta donde se ha podido escudriñar, hay cerca de 100.000. Entonces, es una cantidad enorme. Esto es lo que se ha podido escudriñar. Esa es la luz. La luz que Dios creó. Pero dice el pasaje que hay una luz superior a todas esas luces, a todo ese esplendor. Imagínense, ¿no? Yo cuando veo una fotografía del espacio o aquí cuando no hay iluminación y uno voltea hacia los cielos y está todo lleno de estrellas iluminado, es una cosa maravillosa. Pues por encima de todas esas luces y de las lluvias de estrellas que de repente vemos y la aurora boreal que tiene que ver más con efectos de electricidad, superior a todo eso es Jesús, es el Cristo, es el Mesías, porque es Dios mismo, es la luz verdadera viniendo a este mundo. Esa es la Navidad. A veces uh, se pintan cuadros donde aparece el Está volviendo bebé la ahí en el leche. establo y resulta que hay alguna luz de por allá de afuera que la pintan como iluminando al bebé. Es al revés. Es el bebé iluminando todo. Él es la luz verdadera. Él es. Ya se la pudiste Y hacia sacar. allá es hacia donde nosotros Déjame ya somos apagar. llamados a voltear a ver, hacia la luz, no hacia las Me da tinieblas, risa de que sino puedo. hacia De la repente intento luz. entrar al Zoom y de Bueno, repente no entro. vamos a ver aquí, permítanme ¿Y ahora tantito, cómo lo necesito callo? hacer un ajuste para que A ver. no haya más Sí, sí, sonidos. está bien. Ujú.
Ah, ya se cayó. A Ay, ver, por ahí estoy queriéndome apoyar. Parece que ya. Bien, entonces estábamos en esta impresionante concepción o imaginación, más bien, para tratar de comprender la Navidad. Ahí no para todo. ¿Qué sentido tiene que la luz verdadera, el logos, el principio de todas las cosas se hiciera carne? ¿Qué sentido tiene para la humanidad? Porque allí es donde nosotros podemos encontrarle razón también a nuestra existencia, la Navidad. Continuamos ahora con el testimonio de Juan el Bautista y que el apóstol introduce estas palabras. Juan dio testimonio de él y proclamó diciendo, entonces esto es lo que Juan dijo. Este es aquel de quien dije que el que viene después de mí ha llegado a ser antes de mí porque era primero que yo. Ahí termina el testimonio que rescata Juan de Juan el Bautista. Si queremos saber más, hay que ir a Mateo y hay que ir a Lucas acerca de lo que testificó Juan el Bautista más a detalle. Pero aquí se está rescatando esta parte. Biológicamente, Juan nació primero que Jesús, 6 meses antes. Pero espiritualmente Jesús existía antes que Juan. Y quiero corregir, no Jesús, porque Jesús ya es el nombre y nos puede confundir, es el nombre asignado al bebé. El Cristo, el Logos, mejor, utilizaré la palabra Logos. El Logos que se hizo carne, él existía antes que Juan. Y por eso él dice, él ha llegado a ser primero que yo, porque pues es antes que yo, aunque haya nacido después que yo. Y ese antes nos va a remontar al versículo 1. Necesariamente tenemos que irnos a la introducción de este evangelio que trata de presentar a el Logos precisamente como la divinidad que se hizo carne y que anduvo aquí en este mundo. Deben saber que desde el principio hubo corrientes contrarias al Evangelio de Jesús que trataron de apagar el origen divino de Jesús y de ahí surgen los gnósticos y que hay muchas formas de gnosticismo en nuestro tiempo, donde dicen, sí es cierto, Jesús existió, pero era solo un hombre más. Esos son gnósticos y algunos lo quieren elevar un poquito más allá de hombre y se atreven a decir, bueno, sí, Jesús es más que un ser humano, pero no es más que un hermano de Satanás, porque fue creado como igual como se creó Satanás, nada más que Satanás es la parte negra y Jesús es la parte blanca. Pero al fin no es Dios, es creación de Dios. Y por ahí hay muchos pensamientos de este estilo. Juan 1:1 y que en algunas Biblias ha sido tergiversado y cambiado a propósito, en vez de poner Dios con mayúscula, lo ponen con minúscula, precisamente para hacerlo parecer una creacioncita. En el original no es así. Y ni siquiera existe la partícula un Dios como se lo agregan algunas versiones. No es así. Es tal cual como lo leemos aquí. Y dice así el pasaje. En el principio era, y voy a usar la palabra logos, en el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. En el principio, el que nos podamos imaginar hasta donde nuestra mente alcance, qué había antes de que existiera este planeta Tierra, qué había antes de que existiera el sistema solar,
¿Qué había? ¿Qué había antes de que existiera nuestra galaxia? ¿Qué había? ¿Qué había antes de que existieran las otras galaxias? ¿Qué había? El Logos. El Logos. Él es el principio de todo. El Logos. En el principio era el Logos. Y el Logos era con Dios. Y este con habla ya de una sociedad, una íntima relación entre el logos y lo que uno pudiera pensar en Dios. Entonces también uno cuando no conoce de logos y solamente sabe de Dios, bueno, la respuesta a lo que yo planteé sería Dios. ¿Qué había antes? Antes esto, ¿qué había? ¿Qué había? Dios, Dios, Dios. Sí, Dios. Y el Logos. Y el Logos estaba con Dios. Y el Logos era Dios mismo. Qué manera de llevarnos de una forma lógica hasta aterrizar que el Logos era el mismo Dios. Por eso cuando leemos que el Logos se hizo carne, aterrizamos que es Dios mismo haciéndose carne y habitó entre nosotros. Lo siguiente, y esta es la tercera parte de la meditación, es regresar otra vez al testimonio de Juan el apóstol, porque de su plenitud todos nosotros recibimos y gracia sobre gracia. Todo, de la plenitud, Él es lo completo. Entonces, todo lo que nosotros somos, lo que tenemos, no procede de nosotros mismos, sino procede de Dios, de la pura gracia de Dios. Existimos por la pura gracia de Dios. Cuando alguien le dice a su padre o a su madre, yo no te pedí nacer, ¿tiene razón? Y los padres podrían contestar, nosotros tampoco. No estuvo tampoco en nosotros la decisión de que tú nacieras. Esa fue una decisión de Dios. Fue por pura gracia de Dios que tú nacieras. Independientemente de la forma en que hayamos sido concebidos, si fue de manera amorosa o de manera violenta, no lo sabemos. Si fue un descuido o fue intencional, Dios en su gracia permitió que fuéramos fecundados y concebidos y naciéramos. Y aquí estamos. Aquí estamos empezando un nuevo año que también es por la gracia de Dios. Dios no tiene tiempos. Él no está sujeto a tiempos, pero nos ha prefijado tiempos a nosotros los humanos porque lo necesitamos. Necesitamos terminar ciclos y por eso están también las semanas, porque las semanas nos ayudan a terminar ciclos cortos y luego están los meses y las estaciones del año y luego el año mismo para terminar ciclos. Y luego están las Olimpiadas de 4 años y los lustros de 5 y las décadas y por ahí podemos seguirle. Y las centurias también. Porque los humanos necesitamos ciclos. Está el día, está la hora con sus ciclos más cortos, sus minutos y sus segundos y microsegundos. Necesitamos esos ciclos. Dios no los necesita, pero en su gracia ha prefijado tiempos para nosotros también. Y podemos decir, gracias Señor por el año que pasó, porque se terminó un ciclo. Gracias por este año que comienza. Comenzamos un nuevo ciclo. Pero también gracias por cada día, por cada hora, por cada minuto y por cada segundo. Gracias Señor. Gracias. Vida nueva y año nuevo. Estamos con un, un,
una oportunidad de cambios constantes para bien, no cada año, sino aún cada día y cada hora y cada minuto y cada segundo. Tenemos oportunidad de cambiar. No tenemos que esperar ciclos grandes para cambiar. Es cierto, los ciclos grandes nos ayudan para los planes, para poder pensar en el futuro. Los ciclos de los estudios desde kinder, primaria, secundaria, son ciclos importantes. Luego vienen los otros ciclos de posgrado, ciclos, y los necesitamos. Pero necesitamos más al autor de los ciclos, al Logos. Y es de quien no debemos desprendernos en ningún momento de algún ciclo que nos hayamos nosotros propuesto. De Él recibimos todo, gracia sobre gracia. Ahorita no voy a disertar sobre el versículo 17 acerca de la comparación entre la ley y la gracia. Nos seguimos de filo con la gracia. La gracia de Dios es la que vivimos y así es como han llegado por medio de Jesucristo. Así termina el versículo 17. La gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo, por medio de ese Logos que un día nació. Y dice, a Dios nadie le ha visto jamás. El Dios único. Y aquí aclaro, en muchas versiones no dice el Dios, pero yo he revisado eh, Biblias en griego, Nuevos Testamentos en griego, y dice Theos. No sé, en algún manuscrito quizá ya corrupto de años más recientes me refiero por ahí a los años del siglo X, siglo XI, siglo IX, que pudo haber habido estos manuscritos, pero tenemos manuscritos más antiguos y allá aparece el Theos, el Dios único que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Ese Dios es el mismo del que está hablando en el versículo 1, el Logos que era Dios. Entonces ese Logos, ese Dios, dio a conocer a Dios, se dio a conocer a sí mismo. Él dio a conocerlo. Y así es como nosotros celebramos Navidad. Navidad donde reconocemos que es Dios dándose a conocer a sí mismo aquí entre la humanidad. Termino para mencionar el portento que precede a este gran portento. Yo quiero diferenciar entre un portento y un gran portento. El gran portento es Dios mismo viniendo a hacerse carne. El otro portento es ese Dios dando nueva vida. Por eso le llamamos año nuevo, vida nueva, dando nueva vida. Y ese portento está en los versículos que le anteceden. No me voy a ir tan hasta atrás, solamente versículos 11, 12 y 13. Dice, y a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales nacieron no de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Es cierto que el pueblo de Israel era lo suyo en lo particular, pero lo suyo es todo el universo de ese Logos. Y a lo suyo vino, sí, a su pueblo, y su pueblo en general no lo recibió, en general, porque hubo gente que sí lo recibió, y recibir quiere decir que no lo rechazó. Hubo unos que no lo rechazaron, por eso el
verso 12 menciona esto, no lo rechazaron algunos, pero no solamente no lo rechazaron, sino creyeron en su nombre. Y a estos que creyeron, entonces Dios realizó un gran portento en sus vidas, los hizo nacer de nuevo. ¿Es un portento que un bebé nazca biológicamente? Sí, sí, es un portento de Dios, Él da la vida. Pero todavía hay un portento superior al nacimiento biológico y es la vida espiritual, el nacimiento de personas espiritualmente. Ese portento está allí para los que creen en Jesús, para los que creen en el Logos que se hizo carne, para los que creen en Él. Entonces Dios está puesto a darles vida nueva. Si usted que me está escuchando no ha creído todavía en el Logos, en Jesús, como su Señor, su Salvador, el único que le puede dar vida nueva, esta es una oportunidad para hacerlo. Usted puede pensar en esto que ha escuchado y en quién va a creer. No es cualquiera, es creer en el Logos, ese mismo que existía desde el principio, el Logos hecho carne. En ese creemos. No creemos en un bebé, ese bebé creció y fue adulto. Creemos en el Logos que existió antes de que llegara ese bebé. Hacia allá va apuntada la fe, en ese Logos que existió antes de la Navidad. Hacia allá va. Allá es a donde hemos de creer. Ese Logos se hizo carne y ahora avanzamos en esa fe de decir sí, ese Logos dio su vida por mí, para que yo pudiera ser salvo, yo pudiera ser limpio de mis pecados. Para los que ya hemos creído, es gratificante y muy refrescante traer otra vez a la memoria al Logos en quien hemos creído y quien nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha dado entonces el permiso, el privilegio de ser hechos hijos de Dios de una manera espiritual santa, no por voluntad de carne, no por voluntad de varón, es decir, ya no de manera biológica, sino de manera espiritual, y en ese sentido de que no porque alguien quiso, no, porque Dios quiso. ¿Cuántos padres anhelamos, ya creyentes, que nuestros hijos lleguen al punto de creer en Jesús? Está bien, y les proporcionamos los elementos necesarios, las herramientas, la información, el conocimiento acerca de quién es Jesús. Pero hasta ahí llegamos. No es nuestra voluntad que nuestros hijos nazcan de nuevo. No podemos hacer eso. Nadie puede hacerlo. Los hijos de los creyentes necesitan creer para ser hijos de Dios. De modo que no podemos nosotros de una manera abrogarnos la autoridad como para decirle a alguien, yo te mando nacer de nuevo, o tú eres una nueva criatura porque yo lo digo, porque a mí me han dado una túnica o me han dado un reconocimiento canónico, o vayan ustedes a pensar que, y con esa autoridad que tengo, yo puedo hacer que tú nazcas de nuevo. Vaya, qué atrevimiento y qué blasfemia podemos llegar a decir cuando alguien piensa que por su palabra, por su voluntad, alguien puede llegar a nacer de nuevo. Cuando nosotros entendemos esto, dejamos de presionar y coercionar a las personas
para obligarlos a que se hagan cristianos. Eso no debe ser, no, es inconcebible eso. Nuestro papel se limita a anunciar a ese logos al mundo para que crean. Que Dios nos bendiga y nos vemos el miércoles para meditar sobre esa visita que los magos hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Muy buenos días, feliz día del Señor y feliz primer día del Señor del año 2021.